Canal 1 presenta Artículo 18, con el auspicio de Banco del Pacífico, CNT. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Muy buenas noches, esto es Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Vivir en una sociedad en armonía, donde todos nos llevemos bien y nos respetemos, implica cumplir con determinadas normas de convivencia social. Cuando estas son violentadas, la misma sociedad se encarga de impartir justicia. De ahí nace el interés del hombre por prevenir, juzgar y castigar el comportamiento de un miembro de la sociedad que atente contra la integridad de otro miembro de esa sociedad. Es así que nacen las leyes y los códigos penales en todos los países del mundo. Un libro que nos dice qué nos va a pasar si violamos las normas que la sociedad nos impone. Nuestro libro se llama Código Orgánico Integral Penal, o COIP, según sus siglas. Nuestros asambleístas y ciertos sectores de la sociedad consideraron que ya necesitaba un cambio que se ajuste a los nuevos requerimientos de justicia que las nuevas generaciones demandan. Luego de más de un año de debates y propuestas, el 17 de diciembre de 2019, la Asamblea aprobó algunas reformas y desechó otras. Las aprobadas entrarán en vigencia a partir del mes de junio, luego de ser asentadas en el registro oficial. Este articulado cuenta con casi una decena de nuevas figuras legales, entre delitos recién añadidos y nuevas formas de penas o sanciones para figuras ya existentes. Para su efecto se presentaron 12 objeciones presidenciales, 25 artículos fueron vetados y la Corte Constitucional presentó 4 objeciones de inconstitucionalidad. Todavía hay quienes reclaman porque no se han incorporado temas que algunos sectores de la sociedad querían, especialmente entre los más jóvenes y los colectivos de mujeres. Aún así, los temas más álgidos del debate, y no solo en la Asamblea, sino entre la opinión pública, fueron los relacionados con violaciones y abuso sexual, desaparición involuntaria de personas, falsificación de medicamentos y certificados médicos, además de la aprobación del uso medicinal del cannabis. Otros cambios que destacan y son vistos con buenos ojos son el endurecimiento de las penas para traficantes y microtraficantes de drogas, la penalización del maltrato animal con pena privativa de libertad y la posibilidad de que los medios de comunicación podamos difundir imágenes del rostro de las personas que cometen delitos en flagrancia. En total son 7 delitos y 2 contravenciones que analizaremos en este programa, acompañados de la mano de expertos. En el siguiente reportaje les presentamos cuáles son las nuevas penas para figuras ya existentes y la adhesión de delitos contra la humanidad que se incluyen en este nuevo articulado. Estupefacción, dolor e impotencia son algunos de los sentimientos que afloran al escuchar noticias como estas. Personas que violan y abusan sexualmente de sus propios hijos, como es el caso del violador de Pasaje, que durante años abusó de sus 3 hijas y procreó con ellas 6 hijos o nietos. O el caso de la pequeña Emilia Benavides, que durante 5 días mantuvo a todo el país en conmoción hasta que su cuerpo fue hallado en una quebrada. Ella había sido violada y asesinada por una persona allegada a su familia. Y estos casos no son aislados. Según datos de la Policía Judicial, en 2019, diariamente se registraron en nuestro país 42 denuncias por violación. Y los datos muestran que la mayoría ocurre principalmente en el ámbito familiar, educativo y cercano a menores de edad. De ahí que endurecer las penas de delitos execrables contra la vida, como son las violaciones, asesinatos, homicidios y secuestros,
era un clamor social en Ecuador. Para las víctimas y sus familiares, la reparación no es suficiente. Exigen a las autoridades aislar a estos individuos que no son vistos como delincuentes comunes y así proteger a otras posibles víctimas. Fundamentalmente en los textos de las reformas referentes a este tipo de delitos, los asambleístas incorporaron la violación incestuosa con el artículo 171.1, que dicta que la persona que viole a un pariente que sea ascendiente, descendiente o colateral hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad prevista en el artículo anterior. Si se produce la muerte de la víctima, se sancionará con la pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Antes, esto era considerado como un agravante. Sin duda era necesario y es destacable el hecho de que la violación incestuosa en estos momentos esté como un delito autónomo, porque tal vez nos va a permitir tener mejor visibilidad acerca de la estadística real del cometimiento de este delito y tanto en la fase de denuncias como el volumen o la estadística en sentencias que se obtienen por este tipo de violación específica, ¿no? Que antes estaba inmerso dentro de los otros tipos de violación, como tú bien mencionas, como un agravante nada más. Se va a poder tener mayor visibilidad de esto. Esto es bueno a nivel estadístico, es bueno a nivel, digamos, legislativo pudiera ser, pero no es suficiente si hablamos de que esto va a ayudar precisamente a disminuir el índice del delito. No podemos caer en temas de populismo penal, de creer que un delito se combate simplemente tipificándolo o cambiando, haciendo una reforma legal. Por supuesto que no. También se agregó el artículo 529.1 sobre la difusión de fotos de detenidos en delito flagrante y en lo referente a las medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada, el cual establece que la persona aprehendida por delitos contra la inviolabilidad de la vida, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y los delitos de robo con muerte, sicariato, trata de personas, tráfico de migrantes, podrá ser identificada físicamente ante la comunidad y ante los medios de comunicación, única y exclusivamente en su calidad de aprehendido y siempre y cuando se haya calificado la legalidad de la aprehensión por delito flagrante, cosa que el anterior COIP imposibilitaba. El objetivo es que otras posibles víctimas puedan reconocer a los agresores y así se unan a denunciar su caso ante las autoridades. Y como lo hemos mencionado antes, los códigos penales son de naturaleza sancionadora, pero también son de naturaleza preventiva, por lo que los asambleístas aprobaron la inhabilitación del ejercicio de profesión, oficio, empleo o cargo público, cuando el delito tenga relación directa con el ejercicio de la profesión, oficio, empleo o cargo público de la persona sentenciada. La o el juez, en sentencia, dispondrá que una vez cumplida la pena privativa de libertad, se la inhabilite en el ejercicio de su profesión, empleo, oficio o cargo público por el tiempo determinado en cada tipo penal y así alejar a los agresores sexuales de los menores de edad. Otros temas reformados a figuras existentes están en el significado de lo que es la reincidencia y el comiso a tercero. Además, se sustituyó el segundo inciso del artículo 57, definiendo que la reincidencia solo procederá cuando se trate de la misma infracción penal o se haya atentado contra el mismo bien jurídico protegido, en cuyo caso deberán coincidir los mismos elementos de dolo o culpa. En el cuerpo legal se establece también que los condenados por delitos contra la vida y la integridad sexual de las personas pierdan el derecho a la prelibertad o régimen semiabierto con el artículo 698 que establece: no podrán acceder a este régimen las personas privadas de libertad que hayan sido condenadas por asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la integridad y la libertad personal con resultado de muerte,
robo con consecuencia de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado, delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas, sujetas a fiscalización en alta y gran escala, terrorismo, delincuencia organizada, abigeato, con resultado de muerte y graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, una persona que haya sido sentenciada a 40 años por el delito de asesinato agravado debe cumplir en totalidad la pena que se le ha asignado, de la misma manera con los violadores y asesinos. Otro delito que se ha incluido en estas reformas es la desaparición involuntaria, que establece una pena de 7 a 10 años. La pena agravada va de 10 a 13 años y si el resultado es con muerte, la pena va de 22 a 26 años de prisión. La desaparición involuntaria no estaba tipificada. Eso era un gran problema, sobre todo para los familiares de desaparecidos, porque las desapariciones se tramitan en la fiscalía como un simple acto administrativo. No era una investigación fiscal como tal que permite a los fiscales ejercer otro tipo de diligencias o acciones que hubieran significado en muchos casos posiblemente la búsqueda y el encuentro de estas personas desaparecidas. Entonces, la desaparición involuntaria es un gran logro realmente de los familiares de desaparecidos que se han convertido en activistas por esta causa. Y se agregará el artículo 163.1, que reza: la persona que prive de libertad, retenga, arrebate, desaparezca, traslade a lugar distinto a una o más personas en contra de su voluntad y niegue la información de su paradero o destino, será sancionada con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. También especifica que será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años en 6 circunstancias, entre ellas si la víctima es privada de libertad más de 8 días, se comete total o parcialmente desde el extranjero, o si la víctima ha sido sometida a violencia física, sexual o psicológica. Si se produce la muerte de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Otra de las reformas fue la que se hizo al artículo 69 del actual COIP sobre comisos sin sentencia y las penas restrictivas de los derechos de propiedad. Ahí se agregó el literal F, que señala que se aplicará a los bienes, fondos o activos y productos en propiedad de terceros cuando estos hayan sido adquiridos con conocimiento de que proceden del cometimiento de un delito o para imposibilitar el comiso de los bienes de la persona ya sentenciada. El artículo aplica para casos de lavados de activos, narcotráfico, delincuencia organizada y otros delitos, aunque no exista sentencia condenatoria del procesado. Además, también aplicará para quienes se encuentren prófugos o en etapa de autollamamiento a juicio y que no haya comparecido en al menos 2 audiencias de juicio sin una justificación. Esta es una de las reformas con veto presidencial por considerarla inconstitucional y vulnerar el debido proceso. Por eso el Poder Legislativo propone ampliar el artículo 557 de incautación y agregar en el numeral 1 delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, para apuntar a recuperar los dineros producto de la corrupción, pero sin avasallar derechos. El objetivo del derecho penal es proteger a la sociedad de individuos que la perjudiquen, separándolos de ella y encerrándolos en la cárcel por un determinado tiempo, hasta 40 años según nuestro código. Recordemos que en Ecuador hay acumulación de penas, o sea que un delincuente que secuestra, roba y mata será juzgado por los 3 delitos, hasta 40 años, porque no existe cadena perpetua ni pena de muerte. Para algunos, el Código Penal también es un medio de prevención o disuasión
ante cualquier intento de causar daño o amenaza en contra de la colectividad. Los traficantes y microtraficantes de drogas son probablemente los que más daño provocan dentro de una sociedad, generando asesinatos, secuestros, extorsiones, sicariatos y un sinnúmero de delitos, aparte del terrible daño a la salud de los consumidores de drogas. Para ellos, las condenas se endurecerán a partir de la vigencia de los cambios en el COIP. También se establecen nuevas condenas para quien falsifique, distribuya e introduzcan al país medicamentos falsos o adulterados. Además, una práctica frecuente que antes no era considerada un delito como tal, la falsificación de recetas y certificados médicos. Esto también será sancionado. Pero de este grupo de reformas, probablemente la que más discusión y debate generó fue la aprobación del uso medicinal del cannabis. Se ha dado luz verde para la producción, comercialización, distribución, uso y consumo del cannabis para propósitos medicinales o terapéuticos, convirtiéndonos así en el 8º país de Latinoamérica en legalizar su uso. Pero, ¿quién va a normar? ¿Quién controlará el proceso? ¿Quiénes podrán producir y comercializar el cannabis? ¿Bajo qué parámetros? Belén nos lo cuenta en el siguiente reportaje.
How you feeling? It's been a rough week. Best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. Amazing. He used just a single drop, and his hands afterwards were rock steady, and the dyskinesia left. The voice flew back. It works most of the time.
El derecho penal en la mayoría de los países europeos contempla un sistema de naturaleza exclusivamente sancionatorio, porque interviene para castigar a quien haya cometido un delito. En cambio, en América hay la tendencia de creer que el derecho penal también tiene una acción preventiva y trata de impedir o frenar el cometimiento futuro de un delito. O sea, considera que si ponemos leyes muy severas, el delincuente se va a abstener de cometer el delito. Quizá puede funcionar para determinados crímenes menores, pero la mayoría de los asesinos, ladrones, asaltantes, violadores, nunca piensan que van a ser atrapados. Creen que van a salir impunes. Por eso no les importa cuán dura sea la sanción. Están convencidos de que no van a descubrirlos. Otra de las novedades que también resulta muy interesante que nos traen las nuevas reformas es la relación de nosotros, los humanos, con los animales y mascotas, o con la denominada fauna urbana, pues ellos ahora son también parte de la sociedad y el derecho penal los protege. El COIP vigente, por ejemplo, establece que las mascotas son cosas que pertenecen a los seres humanos. De ahí que una acción cruel contra un animal haya sido considerada como una contravención, mas no como un delito. Las nuevas reformas incluyen un cambio fundamental. A partir de junio de este año, el maltrato animal será considerado un delito y será sancionado con prisión, al igual que el maltrato sin lesiones, las afectaciones a la integridad y la salud, el abandono, la zoofilia y el bestialismo. Uno de los casos más conocidos y mediáticos de la última década en Ecuador sobre maltrato animal es sin duda el de Brownie, un perrito mestizo que fue arrojado desde el graderío del estadio Capuel en Guayaquil. Un video aficionado grabó su caída y fue tendencia en redes sociales, despertando la indignación de muchos. Las personas que lo encontraron llamaron a la policía, pero la ayuda nunca llegó, y es que en el COIP, antes, el maltrato animal era considerado como una contravención y los animales de compañía vistos como simples cosas que pertenecen a seres humanos, tal como una silla, un celular o un vehículo. En el artículo 249 del COIP señalaba que la persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionado con una pena de 50 a 100 horas de servicio comunitario. Si se causa la muerte del animal, sería sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 7 días. Una sanción irrisoria que no compensa el daño provocado. Lo peor es que este caso no es un caso aislado. Miles de animales que forman parte de la fauna urbana son ultrajados, sin reparos. De ahí que los grupos activistas y las nuevas generaciones reclaman un cambio en las reglas del juego. Como el caso de Dulce, una perrita callejera que fue violada en el sur de Quito y que falleció a causa de las lesiones. O el caso de Betty, una perrita San Bernardo que vivía abandonada en el patio de su casa con extrema desnutrición. Los asambleístas al fin escucharon y con 87 votos aprobaron que el maltrato animal deje de ser una simple contravención y pase a ser un delito que además tiene sus agravantes. Por ejemplo, en lo referente al artículo 249, que tenía el nombre de maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía, se cambió por el de lesiones animales que formen parte del ámbito de la fauna urbana, incluyendo no solo a mascotas, sino también, en el caso de Guayaquil, por ejemplo, a iguanas, aves y todos los animales que vemos en nuestro entorno urbano. Para Estefanía Pareja, activista y miembro de la Fundación Rescate Animal, este es un gran paso, pero dice estar consciente que el endurecimiento de las penas no lograrán disuadir a los maltratadores, pero sí ayudará a visibilizar y trasladar la realidad de este problema social a estadísticas. Esto es lógicamente un avance, sin embargo hay cosas que se quedan de lado. No necesariamente una persona que ha incurrido en maltratar a un animal necesita cárcel.
¿no? Nosotros en ese sentido no queremos solamente un castigo, sino que haya una real rehabilitación, ¿no? Se debe considerar, como ya existe en otros países incluso, que la persona que maltrata a un animal tiene otro tipo de problemas, ¿no? Muchas veces problemas ya mentales o de una infancia traumática. Entonces, lógicamente, esto se ve traducido en sus acciones. No sirve casi de nada que existan estas penas si la mayoría de gente desconoce la ley. Claro que ya sabemos que el desconocimiento de la ley no les exime de la multa, el castigo, lo que sea, pero definitivamente tienen que conocerlo, ¿no? Tienen que conocerlo no solo porque saben que van a recibir un castigo, o porque pueden ir a la cárcel, o porque les van a cobrar una multa, sino porque a veces no saben ni siquiera que eso está mal. Como ya lo mencionamos, el artículo 249, antes de la reforma, señalaba que la persona que lesione a una mascota tendría una pena de 50 a 100 horas de servicio comunitario, y si la mascota moría, el agresor recibiría una pena privativa de libertad de unos cuantos días. Después de la votación, se aprobó que la pena se endurezca y se establece que la persona que incurra en este delito será sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses. Y si la lesión es producto de la crueldad o tortura, la sentencia va de 6 meses hasta 1 año. Sobre este mismo delito, se sustituyó el texto del artículo 250, referente al abuso sexual a animales, que forman parte del ámbito de la fauna urbana, estableciendo que la persona que realice actos de carácter sexual contra un animal que integre la fauna urbana respectiva, lo someta a explotación sexual, lo utilice para actos sexuales propios o de terceros, o lo ponga a disposición de terceros para sus actos sexuales, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Si como consecuencia de esta conducta se produce la muerte del animal, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Pareja encuentra un vacío legal, una brecha, que puede ser interpretada por la juez, el juez o el fiscal de turno. Y es que la cosificación de los animales, pese a los progresos, no son reconocidos como seres sintientes. Todo esto tiene un inicio, y es que en el Código Civil los animales aún son considerados como cosas, ¿no? En el Código Civil debe ser cambiada la parte donde dice que son cosas. Debe decir que son animales sintientes y con derechos. En el momento que eso esté especificado, lógicamente todas las otras leyes que tengan directamente con una coacción con el Código Civil van también a sensibilizarse de la forma que tienen que desensibilizarse. Porque ahora es un delito, sí, pero ¿qué es lo que va a pasar con los jueces y juezas? Lo que van a decir es, esto es un delito como un celular, ¿ya? Entonces a usted mató al perro de esa persona, entonces es como que le ha quitado una propiedad a esa persona. Y por eso le vamos a multar hasta tanto tiempo, ¿ya? Pero no lo ponen de la forma en que tienen que ponerlo, que es sensibilizando a los jueces y juezas para que esto sea así. También se creó el artículo 250.1, el cual dispone las sanciones a quienes maten a un animal que forma parte de la fauna urbana, así como el artículo 250.2, que castiga las peleas de perros u otros animales. Además, se redactó un párrafo únicamente de contravenciones contra animales, que busca protegerlos del abandono y el maltrato, hablando en términos de tenencia responsable. Ivonne Roca, presidenta de la Fundación Rescate Animal, apunta a la educación como la fórmula precisa y efectiva para reducir el maltrato animal. Creemos que el animal, normalmente más con los gatos, pero también pasa muchísimo con los perros, pertenece a la calle, porque les gusta salir, entonces creemos que pueden estar en la calle, cuando realmente no es así. Es verdad que ellos buscan salir, porque está en su naturaleza, explorar, buscar, cazar, oler, pero corren riesgos. En el medio en el que nosotros les hemos formado, con calles, con tráfico, con gente que no le gusta animales, que los hemos obligado a convivir entre personas que no todas tienen esta empatía y este cariño hacia ellos, corren peligro.
Entonces los pueden atropellar, se pueden pelear entre ellos y contagiarse enfermedades, les puede pasar un sinnúmero de cosas y realmente tenemos que cambiar ya esa cultura de cómo estamos cuidando al animal y comenzar ya a ser responsables. E insiste que el endurecimiento de las penas es solo un paso e insta a las autoridades a la creación de políticas públicas contra este problema social. Otro de los problemas que encuentran las activistas es que no existe un órgano que asuma la investigación de estos hechos, por lo que temen que muchos seguirán sin sentencia y en la impunidad. Aunque con las modificaciones, es la Fiscalía que de oficio tendrá que investigar las denuncias, de la misma forma que se investigan el resto de los delitos. Como sociedad debemos estar conscientes que el maltrato animal es la antesala a la violencia intrafamiliar. Un estudio realizado en Guayaquil por la Coordinadora de Profesiones por la Prevención de Abusos, COPA, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, y la Oficina para el Estudio de la Relación entre Animales y Humanos, ERAD, de la Prefectura del Guayas, que levantó información durante el año 2018 a más de 300 mujeres, demuestra que 7 de cada 10 que tenían animales de familia o mascota indicaron que éstas habían sido maltratadas por su pareja, y el 94% de estas mismas mujeres fueron maltratadas por su pareja. También se identificó que el 100% de mujeres que denunciaron maltratos graves hacia sus animales fueron también víctimas de violencia. Cualquiera que esté acostumbrado a menospreciar la vida de cualquier ser viviente está en peligro de menospreciar también la vida humana. Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz, 1952. La ciudadanía debe informarse de las reformas y este es el papel que le corresponde a las autoridades involucradas en el ámbito judicial, llámese gobierno, fiscalía, Corte de Justicia, asamblea, etc. Son buenas algunas reformas, son necesarias. Esto ha sido todo por hoy. Los dejamos con Carlos Vera y su programa Verás. Buenas noches.